Hola, bienvenidos a la presentación de la Oficina de Pequeños Negocios de Portland. Nuestra oficina, estamos aquí para servir a los pequeños negocios en Portland específicamente. Trabajamos en cooperación con la comunidad y otras agencias gubernamentales locales para crear una comunidad de pequeñas empresas, o pequeños negocios, vibrante, conectado y próspera. Entonces, hoy estamos aquí para hablar acerca de Oh, perdón, no me di cuenta que tengo que hablar un poco más de nuestra oficina. Nuestra oficina apoya a los pequeños negocios, específicamente para acceder a los servicios de la ciudad de Portland. También estamos tratando de hablar de los recursos comunitarios que existen para los negocios pequeños. Y finalmente estamos estableciendo un punto central de acceso inicial para los programas y asistencias de Prosper Portland. Y la oficina está basado en Prosper Portland. Ok. Entonces, si quiere contactarnos, nuestra página web está ahí en la pantalla. También tiene un número de teléfono y también voy a poner mi información en el chat ahorita. Ok. Mm, estoy agradecida que puedo presentar a mi colega Susan Felstener. Ella es de la Clínica de Pequeñas Empresas y va a hablar sobre conceptos básicos de arrendamiento comercial. Gracias, Susan. Gracias a ustedes. Y todavía puede ver mi pantalla, ¿verdad? Porque yo estaba moviéndolo. Ok, muchas gracias. Bueno, sí, hoy vamos a hablar, a ver si yo puedo regresar, sobre, ah, bueno, contratos de arrendamientos comercial. Am, Siempre cuando un abogado da una presentación, la primera cosa que habla es un descargo de responsabilidad. Entonces, esta presentación contiene información general solo con fines educativos. Esta presentación no constituye asesoría legal ni la clínica para pequeñas empresas, ni ponentes, yo son sus abogados y por favor consulte con un abogado sobre su situación específica. Bueno, primero vamos a hablar sobre la clínica legal para pequeños negocios, pequeñas empresas. Después, consideraciones generales sobre arrendamientos, condiciones comunes de un contrato de arrendamiento. Voy a dar algunos consejos y hay una oportunidad de preguntar, hacerme preguntas también. Bueno, sobre la clínica legal para pequeñas empresas, eso es donde trabajo yo. Brindamos servicios legales transaccionales a pequeñas empresas de bajos ingresos. Servicios legales transaccionales significa que ayudamos en transacciones, ayudamos en cómo formar el negocio, seleccionar qué entidad quiere para su negocio. Ayudamos con la redacción y revisión de contratos, con asesoría laboral, con protección de su propiedad intelectual como derechos de autor, marcas registradas, patentes, secretos, y también con cumplimiento normativo. Ayudamos también con la certificación de la Oficina de Negocios Inclusivos del Estado, la certificación COVID. Lo que no hacemos es ir a corte. No tratamos con, entregamos en disputos. Solamente hacemos lo que yo digo es ley preventativa. Ayudamos a evitar los disputos para que su negocio pueda realizar sus metas. Bueno, ¿qué desafíos ha tenido ustedes con su contrato de arrendamiento? Bueno,
Voy a hablar o a hacer una lista aquí de desafíos algunos de mis clientes. ¿Ah? Bueno, tener que reemplazar equipos costosos por cualquier razón, como el sistema de ventilación, la HVAC sistema, que problema que el propietario no responde a los problemas. El alquiler aumenta demasiado cada año. El propietario es dueño de las mejores, como el piso, artefactos de iluminación. Otro asunto puede ser que el propietario dice que es responsabilidad de el persona que está alquilando, como o reparar algunos sistemas en vez de que el propietario reemplace los sistemas. Eso pasa a veces con el sistema de HVAC, sistema de climatización, que el propietario dice que el alquilador tiene que repararlo, pero el alquilador dice que ya no se puede y es el propietario que tiene que hacerlo. Entonces, esos son algunos desafíos que puede pasar. El contrato de arrendamiento, bueno, ¿por qué son importantes los contratos de arrendamiento comercial? Bueno, la razón que el contrato es muy importante es porque probablemente es el contrato más costoso que va a tener para su negocio, si va a alquilar un lugar. Michelle. Perdón. Um, voy a, perdón. Contratos de arrendamiento comercial deben ser por escrito según la ley de Oregon. Los contratos son un resumen de los derechos y obligaciones del inquilino y del arrendador. Y también identifican la propiedad y el monto de la renta. Detallan la duración del contrato de arrendamiento y explica cómo puede terminar el contrato de arrendamiento. Si, por ejemplo, no quiere alquilar más, bueno, ¿cómo van a terminar la relación? También los contratos identifican los recursos legales en caso de incumplimiento, que sea del inquilino o del arrendador. Y establecen las excepciones también. Bueno, antes de firmar el contrato es el tiempo cuando ustedes van a tener más poder que en toda la relación. Es el tiempo a negociar bien el contrato. Entonces, debe de preguntar si esta propiedad cumple con las necesidades de mi negocio, ubicación, tamaño, servicios, qué es mi plan para el futuro, cuánto tiempo quiero quedarme ahí, cuáles son mis proyecciones de crecimiento, reubicación y de ingresos, cuánto costará este contrato. He hecho los cálculos, he incluido honorarios legales, honorarios contables, seguros, impuestos a la propiedad, honorarios de contratista, subsidios para mejores del inquilino, etcétera, muchas cosas. Entonces, antes de firmar el negocio, debe como evaluar sus prioridades para su nuevo espacio. Calcule la cantidad del espacio que necesita alquilar para alcanzar sus objetivos operativos. ¿Cuáles son los incentivos fiscales para la revocación en un condado o ciudad en particular? ¿Qué es el transporte
público, conviene y accesible. ¿Cuánto tiempo de desplazamiento es para los empleados? Es muy fácil que los empleados lleguen al lugar. Piensa en la posibilidad que el nombre de su negocio aparece en la fachada del edificio. Hay algunas restricciones de la señalización. ¿Qué es el carácter del entorno? Es el espacio accesible para clientes y visitantes. Bueno, hay algunas normas de la ADA, la ley de accesibilidad para discapacitados. Entonces va a tener que hacer muchas renovaciones o es ya accesible. Bueno, ¿cuáles son programas de sostenibilidad y eficiencia energética del edificio? Bueno, ¿cuánto va a costar la electricidad y todo? La seguridad del edificio también es en un lugar muy seguro o tendrá que pagar para seguridad. Am, bueno, piensen también en la presencia y operaciones de otros inquilinos en el edificio. Los negocios de ellos van a traer gente a su negocio o a lo mejor competencia también. Tiene que pensar en eso. Piensa en su situación financiera, reputación y relaciones previas del propietario con inquilinos de oficinas. Entonces, los otros inquilinos están en disputos con el propietario o tienen buenas relaciones con el propietario. Piensen en los servicios del espacio, del edificio. Tiene gimnasio, por ejemplo. Tiene lugar para las bicicletas. Tiene zona de comidas o jardín en la azotea, por ejemplo. ¿Qué es la preferencia del inquilino para una parte proporcional, grande o pequeño del edificio? ¿Cuántos son las especificaciones exactas del local? Incluyendo su ubicación en el edificio, tamaño y configuración. Piensen en servicios de local como cocina, salas de conferencia, espacio de almacenamiento. Bueno, el edificio de nosotros tiene un lugar donde tiene duches y uno viene como de bicicleta, por ejemplo, tiene sala de bicicleta. Piensen también en disponibilidad de estacionamiento. Tiene espacios, hay que incluir espacios de estacionamiento en el contrato, por ejemplo. Entonces hay muchas cosas que tiene que pensar. Mejor que ponga una lista, haga una lista de las cosas más importantes para ustedes. Por ejemplo, el recibimiento. Bueno, en estos días hemos tenido un cliente que para ella fue importante cuando estaba renovando su contrato. Fue importante, claro, el precio, pero también fue importante como el sistema de HVAC que estaba en la ubicación, fue un lugar en la oficina que había mucho sol por las ventanas, estaba como contra la vista hasta el sur, entonces llevaba mucha sol y ella tenía mucho calor en su lugar. Entonces, y también ella quería un lavamanos en su edificio. Entonces, esas cosas fue muy importante a ella. A lo mejor no son importantes para usted. Entonces, piensa bien en su negocio y qué es importante para usted. Bueno, hay diferentes tipos de contratos de arrendamiento. Hay un contrato de arrendamiento bruto que es de servicio completo. El inquilino paga la renta base y los servicios públicos y el arrendador paga todo lo demás.
el base de la renta será muy alto en esta situación. Hay contratos de arrendamiento neto, que puede ser triple, doble o simple. Y eso es renta con, bueno, se dice N. Y eso es referido como renta adicional, como parte de los impuestos del negocio, parte del espacio, de todos los impuestos del edificio. El costo, parte del costo de mantenimiento y del seguro. Um, y muchas veces los servicios públicos pueden estar incluidos en este tipo de contrato. Hay contratos de arrendamiento por porcentuales, que eso es renta con un porcentaje de las ventas de usted, del negocio. Y hay contratos de arrendamiento absolutos, que es renta, y el inquilino paga la totalidad de los servicios públicos directamente a la compañía que corresponde. Entonces hay que asegurar cuáles son los tipos de contratos que va a tener, cuál es el tipo de contrato y qué va a pagar y qué va a pagar el propietario. Bueno, negociando su contrato de arrendamiento antes de firmarlo. Vamos a hablar un poco de eso. Como le dije, eso es cuando usted tiene lo más poder en la relación con el propietario. Y sepa que es importante, sepa lo que es importante para usted en la negociación. A lo mejor lo que es importante a usted no es tan importante al propietario, entonces le va a dar lo que es importante, que el propietario tiene otra cosa que es más importante para ellos. Entonces, eso es una negociación. Nunca tendrá más poder de negociación que ahora, como le dije. Lee bien su contrato de arrendamiento. Segura que entiende todo, ¿verdad? No quiere sorpresas. El contrato será muy beneficioso para su arrendador. Entonces, sabiendo eso, hay que saber cuáles son sus responsabilidades, porque siempre, bueno, si el arrendador hizo contrato, el contrato va a ser muy beneficioso para ellos. Tómese su tiempo. Si trabaja con un abogado, necesitará tiempo para contratar un abogado para que y reunir con el abogado y que el abogado lo revise. Entonces, mejor, eso es un contrato muy importante. Entonces, no debe de hacerlo de mucha prisa. A lo mejor el propietario va a decir, bueno, dime una respuesta en una semana, pero sí se puede negociar para más tiempo. Considere trabajar con un agente comercial, pero sepa cómo se le paga. Entonces, ¿quién va a pagar el agente comercial? ¿Está trabajando por su parte o está trabajando el agente comercial para parte del propietario? Asegúrese de que todo esté por escrito. Lleve un diario para sus negociaciones con el propietario. Entonces, a veces lo que dice en una negociación dice una cosa, pero el contrato dice otra cosa. Entonces hay que asegurar que todo lo que ha negociado está por escrito en el contrato. Tiene que ser muy proactivo para ser como, para como negociar y lograr sus metas, ¿verdad? Tiene que, para sus beneficios. Bueno, términos y condiciones comunes a tener en cuenta de su contrato. Claro, hay que pensar primero en la renta. ¿Qué tipo de arrendamiento es? Si solamente el contrato tiene la renta base, hay que pensar en si hay otra que van a ayudar, otros gastos que van a ayudar al contrato.
¿Cuánto es la duración del plazo? ¿Cuántos son los aumentos de la renta? ¿Y cuándo van a pasar a los aumentos? ¿Tiene una opción de renovación o de extensión del contrato? Y si tiene esta opción, ¿cuándo hay que notificar al propietario que quiere negociar en la renovación? ¿Cuántos serán los aumentos de la renta en la renovación? Como hablé antes, las reparaciones y mantenimiento de los equipos es muy importante. ¿Quién va a reparar el techo, por ejemplo? ¿Quién va a mantener el equipo de calefacción? Am, Renovaciones y asesorías. ¿Quién va a pagar para las renovaciones y asesorías? A veces el propietario le va a dar un descuento si va a tener el contrato por una duración de plazo más larga. Y así que ellos pueden recuperar el gasto de las renovaciones. Muchas veces es el que está alquilando que va a pagar para las renovaciones. Entonces hay que saber quién va a pagar las renovaciones. Y para una cosa como el piso o, bueno, eso va a quedar con el lugar. Usted no va a llevar el piso cuando sale. Entonces hay que saber bien quién va a pagar para cosas así. Responsabilidad de la renta y indemnización. Vamos a hablar de eso en un momento. Incumplimiento y falta de cumplimiento. Eso es otro término. Fuerza mayor y garantía personal. Entonces vamos a examinar estos términos. Bueno, tipos de lugares. Hay diferentes tipos de locales. Uno se llama lave en mano, ¿verdad? Ya está listo, debería estar lista para mudarse, pero podría estar un poco más terminado que otros tipos. Es raro que no tenga que hacer algunas obras, ¿verdad? Pero por lo menos estaría listo. Otro tipo de local es cáscara de vainilla. Interior del espacio alquilable como una cáscara y tiene servicios públicos contra piso y pañales de yeso, pero sin pintar. Entonces se puede hacer algunas renovaciones para hacer el espacio suyo. Hay también cáscara de vainilla tibia. Eso es como una caja estándar que incluye climatización, conexiones eléctricas y de plumería. Entonces hay que hacer muchas renovaciones para ese tipo. Bueno, aumentos de la renta. am, Normalmente, o es muy común en estos días que el aumento de la renta cada año sea 3% o 3,5%. Hay un lugar en el internet donde se puede buscar cuáles son las rentas, las aumentaciones de aumentos de renta comunes en Portland y también en las afueras. No me acuerdo bien el sitio de web, pero sí hay un sitio con esta información, entonces debe buscarlo para estar bien preparado para la negociación. A lo mejor en estos días hay muchos edificios vacíos, vacíos aquí. Entonces, a lo mejor es más importante el propietario que hay alguien en el espacio que la renta, el aumento de la renta. Entonces, a lo mejor pueden negociar para menos aumento de renta si va a estar ahí. Bueno, la NNN, los aumentos estarán vinculados a los aumentos en estos nets. Por ejemplo, aumentos a los impuestos, como hablamos.
permanencia, va a quedar más tiempo que del contrato de arrendamiento sin uno nuevo. Bueno, aumento de 125%. Entonces, hay que pensar bien en los aumentos de la renta, claro, con el plazo de duración del contrato. Bueno, ¿desea usted un contrato a corto plazo? Bueno, a lo mejor su negocio es nuevo y solo quiere un contrato por 3 años, por ejemplo. Y el alquiler podría ser más alto si el plazo es más corto. ¿Desea usted un contrato a largo plazo? Entonces piensa que sí va a durar su negociación, su negocio mucho tiempo. Entonces, quiere un contrato a largo plazo. Existe con eso un riesgo de impago, lo que implica una deuda larga, ¿verdad? Entonces, si tiene que cerrar, es un contrato de 10 años y tiene que cerrar después de 4, puede ser que va a tener una deuda muy larga. Bueno, los contratos de arrendamiento de restaurantes suelen ser más largas, como 5 a 10 años, y los contratos de arrendamiento de oficinas tienen una duración media de 3 a 5 años. Entonces, depende del tipo de negocio, el plazo puede ser diferente. Los contratos temporales son por definición más cortos, como un fin de semana. A veces un restaurante va a tener como un pop-up y eso será un contrato muy temporal. Bueno, renovar y prorrogar. Renovar es a contratar de arrendamiento nuevo contrato. Y prorrogar es una extensión a la duración del contrato de arrendamiento actual bajo los mismos términos. Y cuando es tiempo a pensar si quieren renovar o prorrogar, eso puede ser diferente. Bueno, a lo mejor quiere cambiar los términos o a lo mejor quiere continuar abajo a los mismos términos. Reparación y mantenimiento. Asegúrate que las obligaciones tanto del inquilino como del arrendador estén claramente especificados y negociar el derecho de autoayuda del inquilino. A veces el inquilino quiere hacer las reparaciones su mismo, pero a veces el propietario tiene sus propios contratistas y quiere que los contratistas lo hacen las reparaciones. Entonces hay que saber bien sus responsabilidades y también quién puede hacer las reparaciones. Sí debe ser muy claro en el contrato. Y, renovación y asesorías fijos. El arrendador ayudará a pagar o reducirá la renta durante la construcción. Entonces piensa o pregunta si el arrendador va a ayudar o pagar estos gastos, porque eso será un tiempo cuando no puede estar manejando o operando su negocio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a recibir el dinero para pagar la renta? Y si también está pagando las renovaciones. ¿Quién se queda con ellos al final del contrato de arrendamiento o en caso de incumplimiento? Entonces, ¿quién se queda con las renovaciones? Si es algo fijo, es el propietario que va a quedar con eso. ¿Cuánto costará al devolver el espacio a una condición estándar, como la condición vanilla? A veces los contratos requieren que el inquilino devuelve el espacio a una condición estándar. Entonces hay que saber bien de eso.
Una vez yo tenía un cliente que tenía un restaurante mexicana y quería pintar el afuera del edificio y lo pintó como rosado, ¿verdad? Pero el propietario no le gustó y quejó porque el contrato dijo que tiene que preguntar antes de hacer algunos cambios o renovaciones o mejores a la propiedad. Entonces, eso fue un disputo del negocio. Fue muy difícil. Um, entonces, hay que asegurar bien lo que puede hacer en las renovaciones antes de hacerlo. Responsabilidad e indemnización. Eso es un concepto un poco complicado, pero hay que pensar, siempre los contratos tienen esta cláusula. Bueno, primero, la responsabilidad. Eso es ser responsable de algo, especialmente por mandato legal. Entonces, si hay algo que pasa al espacio, va a ser usted responsable a repararlo, a mejorarlo. Indemnización, eso es cuando es seguridad o protección contra un pérdida u otra carga financiera, cuando la otra parte te protege de la responsabilidad. Bueno, en los contratos de arrendamiento, normalmente lo que pasa dice que el inquilino va a indemnizar o va a pagar al propietario si alguien hace una demanda al propietario por algo que fue responsable del inquilino. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, hay un cliente que viene al espacio, a la oficina de un inquilino y se cae y hace una demanda contra el propietario. Seguramente que el contrato va a decir que el inquilino tiene que pagar todos los gastos del propietario a defenderse. Entonces, la indemnización siempre son tres partes. am, Otra parte fuera del contrato y el propietario y el inquilino. Y normalmente es el inquilino que tiene que pagar todos los gastos que tiene que pagar el propietario cuando hay una demanda de otra parte. Excepciones, asegúrese de que existe una excepción si el propietario causó un problema accidentalmente o a propósito. Claro, si el propietario causó el problema que llegó a la demanda, el inquilino no debe de pagar. Ok. Incumplimiento del contrato. Bueno, hay que estar seguro y saber bien qué es un incumplimiento. Si el inquilino o el arrendador hace o no lo hace, algo estipulado en el contrato de arrendamiento. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene para pagar la renta? Después de 5 días ya está tarde y es un incumplimiento o no, tiene 10 días. ¿Cuánto tiempo tienes para subsanar el incumplimiento? Por ejemplo, a ver si el arrendador tiene que avisarle, mandarle una notificación del incumplimiento o no. Y si lo tiene que mandar la notificación, ¿cuántos días tiene el inquilino a reparar o hacer mejor la situación, el incumplimiento, curar el incumplimiento? Y si no puede o no cura el incumplimiento, ¿cuáles son los remedios? Y también negocia también los remedios del inquilino. Entonces, bien lo que va a pasar.
si quiebra el contrato. Si los dos, ¿verdad? El inquilino quiebre o el arrendador quiebre el contrato. Fuerza mayor. Eso es una cláusula que es en muchos de los contratos, y esta cláusula exonera de obligaciones bajo un contrato debido a casos fortuitos, como ah, ep- epidemias, pandemias, am, guerra, cosas así, cosas que son afuera del control de las partes, y también es algo que afecta como todo el mundo o mucho de las personas en este lugar local. Um, Estos cláusulas son muy específicos, y lo más específico es mejor. Un corte no va a añadir algunas situaciones, como si no están en el contrato pandemias, el corte no va a decir que esta cláusula cubre pandemias, por ejemplo. Y hay que tener cuidado porque es bastante común que una cláusula de fuerza mayor en un contrato de arrendamiento incluya el pago de la renta como una de las obligaciones que pueden ser exoneradas. Entonces, muchas de las cláusulas dicen que tiene que continuar en pagar la renta, aunque no puede cumplir con otras normativos del contrato, otras cláusulas del contrato, que siempre, aunque hay una situación de como una pandemia, puede ser que el contrato dice que tiene que continuar a pagar la renta. Entonces, esas cláusulas fue muy importante cuando estuvimos en la pandemia. La garantía personal es otra cosa que es muy importante. Eso significa que una persona se compromete a pagar por garantía todas las obligaciones de arrendamientos si el inquilino no paga. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que el contrato es un contrato con el negocio. El negocio es un LLC o una cooperación. Entonces, si no cumple con las obligaciones, el propietario va a decir, bueno, y cierra la LLC, la cooperación, el propietario no va a recibir dinero, no tiene remedio. Entonces, lo que la mayoría de las veces es el propietario va a pedir una garantía personal que dice que, bueno, por ejemplo, el dueño de la LLC o de la cooperación tiene que pagar si la LLC, el negocio, no puede pagar. Entonces, normalmente busca una persona para comprometer al pago y todas las obligaciones del contrato. Se puede negociar o intentar de negociarlo. Muchas veces cuando es el primer contrato de arrendamiento, el dueño o propietario no va a negociarlo, pero a veces en la renovación se puede negociar que no necesita más la garantía personal. Asegúrese de que si el inquilino está exento del algo, el fiador también lo esté. Entonces, si el inquilino no tiene que hacer una obligación, que el fiador también no tiene que hacerlo. Entonces es importante pensar bien y negociar la garantía personal. Otra cosa, bueno, como le dije otra vez, voy a decirle que es importante negociar su contrato de arrendamiento. Bueno, no, eso es otra cosa, perdón. Eso es, bueno, ya lo firmó
ya tiene problemas. Entonces ya necesita negociar el contrato de arrendamiento después de firmarlo. Eso ocurrió muchas veces durante la pandemia, ¿verdad? Los negocios no pudieron funcionar, perdón, y tuvieron que negociar um, nuevas cláusulas para los contratos. Entonces, antes de negociar con el propietario, lea bien el contrato de arrendamiento para saber bien las cláusulas. Comunica con el arrendador antes de incurrir en incumplimiento. Entonces, hay que empezar la negociación antes del incumplimiento, ¿verdad? Pon el acuerdo por escrito, firmado por ambas partes. Entonces, si el arrendador dice sí, bueno, puede hacer una pausa en pagar la renta, hay que tener eso en escrito, ¿verdad? Para protegerse. Bueno, ejemplos de diferentes cláusulas o diferentes negociaciones que hicieron la gente o lo que deben de hacer es explicar bien las dificultades, sea sincero, ¿verdad? Informa si solicitaste financiamiento o cuáles son las cosas que está tratando de hacer de curar el incumplimientos. Reconoce que la situación es sin precedentes y expresa su deseo de colaborar en una solución y propone nuevos términos. Y algunas ideas para nuevos términos son como un periodo de gracia en el pago de la renta, una reducción de la renta, prórroga, o terminación. Entonces, si va a ser terminación, si hay una garantía de personal, debe de negociar, bueno, quién va a ser responsable para alguna renta o alguna deuda, y cuánto será. A lo mejor puede, a veces los propietarios están bien de decir, bueno, no voy a seguirle por todo el tiempo que hay puede durar el contrato, solamente voy a pedir que usted me paga por un año, pero tiene que pagarme dentro de como 3 meses esta cantidad, ¿verdad? Entonces, sí, a veces si paga la cantidad más pronto, puede cortar las aplicaciones de pagar. Todo, hay muchos, bueno, no hay un fin de todo lo que puede negociar. um, pero hay que pensar bien en qué necesita usted y cuáles son las prioridades del propietario también. Muchas gracias.